De todas las estrellas de artes marciales que han dominado nuestras pantallas a lo largo de los años, es fácil estar de acuerdo en que Chuck Norris y Bruce Lee fueron realmente los más grandes. Su reputación como dos de las mayores estrellas en la historia de las artes marciales permanece indiscutible. Pero recientemente, algo sorprendente ocurrió. Chuck Norris habló sobre algunas cosas realmente interesantes e impactantes sobre Bruce Lee. Así que, ¿qué dijo Chuck Norris sobre Bruce después de todos estos años? Únete a nosotros mientras nos adentramos en el mundo de las artes marciales. Chuck Norris, una leyenda de las artes marciales. Carlos Rey, mejor conocido como Chuck Norris, es uno de los artistas marciales y estrellas de cine más emblemáticos de su generación. Nacido el 10 de marzo de 1940, Norris tuvo una infancia difícil. No era deportista, era tímido y académicamente limitado. Su padre, Ray, trabajaba esporádicamente como mecánico de autos y a menudo desaparecía durante meses, entregado al alcohol, avergonzado por el comportamiento de su padre y la situación financiera familiar. Norris se volvió profundamente introvertido, un rasgo que perduró durante toda su infancia. En 1958, Norris se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía aéreo y estuvo destinado en la base aérea de Osan, en Corea del Sur. Fue allí donde se ganó el apodo de Chuck y comenzó a entrenar en Tang Soo Do, un arte marcial que lo llevó a alcanzar cinturones negros y luego a fundar su propio sistema, Chun Kuk Do, el Camino Universal. Al regresar a Estados Unidos, continuó su servicio en la base aérea March, en California. Fue dado de baja en agosto de 1962 con el rango de aviador de primera clase. Tras dejar el ejército, solicitó convertirse en oficial de policía en Torrance, California. Mientras esperaba que se procesara su solicitud, decidió abrir un estudio de artes marciales, una decisión que marcaría el resto de su carrera. Norris comenzó a competir en torneos de artes marciales, enfrentando desafíos desde el inicio. Perdió sus dos primeras competencias ante Joe Louis y Allen Steen, y luego sufrió 3 derrotas más ante Tony Tulleners en el Campeonato Internacional de Karate. Sin embargo, en 1967, Norris había mejorado significativamente. Aseguró victorias sobre luchadores expertos como Vic Moore. El 3 de junio ganó el torneo de karate de 1967 tras derrotar a 7 oponentes, culminando con un combate final contra Skipper Mullins. Más tarde ese mes, el 24 de junio, fue coronado campeón en el campeonato All-American de Karate de S. Henry Cho en el Madison Square Garden, arrebatando el título a Julio Lasalle y superando a Joe Louis en la final. Durante este periodo, Norris equilibraba su carrera competitiva con su trabajo en la Northrop Corporation y la expansión de su cadena de escuelas de karate. Su sitio web oficial enumera varios alumnos famosos, incluidos Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donny Osmond y Marie Osmond. A principios de 1968, Norris sufrió la 10ª y última derrota de su carrera, en una decisión inesperada ante Louis Delgado. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1968, vengó esa derrota, y al hacerlo, aseguró el título de campeón profesional de karate de peso mediano, un título que mantendría durante 6 años consecutivos. Enseñó durante 15 años y fue campeón del mundo del 68 al 74. El 1 de abril defendió con éxito su campeonato estadounidense de karate, en un torneo de todos contra todos en el torneo de karate de campeones de América del Norte. Más tarde ese año, ganó el campeonato americano de karate por segunda vez, marcando su último torneo antes de retirarse invicto. ¿Cómo se conocieron Bruce Lee y Chuck Norris? Mientras competía, Norris conoció a Bruce Lee, el hombre que cambiaría su vida. En ese momento, Lee ganaba fama gracias a la serie de televisión El Avispón Verde. Norris y Lee desarrollaron una fuerte amistad, además de una relación profesional y de entrenamiento. Después de su encuentro, Lee se fue a Hong Kong para avanzar en su carrera cinematográfica, pero no se olvidó de su amigo americano. En 1972, lo llamó con una oferta para hacer una película juntos. Le ofreció a Norris interpretar a su oponente en la icónica película El Camino del Dragón, Way of the Dragon. ¿Quién fue exactamente Bruce Lee, el hombre que revolucionó las artes marciales y dejó una huella imborrable? Bruce Lee, sin duda, allanó el camino hacia las artes marciales mixtas, MMA, modernas.
Nacido como Lee Jun-fan el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, Lee es recordado como uno de los artistas marciales e íconos culturales más influyentes de todos los tiempos. Falleció a la edad de 32 años, el 20 de julio de 1973, pero sus logros y su filosofía dejaron un legado perdurable que sigue inspirando a millones. El viaje de Lee comenzó en Hong Kong, donde su familia se mudó en 1941. Como niño actor, apareció en casi 20 películas chinas, mostrando su carisma natural. Además de actuar, estudió danza y se formó en Wing Chun Kung Fu, sentando las bases de sus habilidades marciales. En 1959, se mudó a Estados Unidos y asistió a la Universidad de Washington, donde comenzó a enseñar artes marciales con un enfoque innovador. Combinó técnicas tradicionales con su propia filosofía, formando eventualmente el Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptor. Su primera gran incursión en los medios estadounidenses fue como Kato, el compañero acrobático del avispón verde. Aunque su papel ganaba reconocimiento, Hollywood ofrecía oportunidades limitadas para actores asiáticos, lo que lo llevó a regresar a Hong Kong a principios de los años 70. Allí se convirtió rápidamente en una sensación, con películas como The Big Boss y The Way of the Dragon, que él mismo escribió, dirigió y protagonizó. La escena de pelea entre Lee y Chuck Norris en El Camino del Dragón es considerada una de las más legendarias del cine de artes marciales. Filmada en el Coliseo de Roma, este duelo de casi 10 minutos incluyó contacto físico real en varios momentos y es ampliamente considerada como una de las escenas mejor ejecutadas en la historia del cine de artes marciales. Norris interpretó al personaje Colt, un luchador contratado para desafiar al personaje de Bruce Lee en un duelo de alto riesgo. A pesar de tener un diálogo mínimo y aparecer solo en los momentos finales de la película, Norris recibió segunda facturación, lo que destacó la importancia de su papel. A lo largo de los años, se ha preguntado muchas veces a Chuck Norris sobre su relación con Bruce Lee. Se conocieron en 1968, en un torneo de karate, y rápidamente se hicieron amigos. Durante 2 años entrenaron juntos en el patio trasero de Norris, enfocándose en técnicas y acondicionamiento físico. Si bien nunca tuvieron una pelea real, sí realizaron varios entrenamientos que algunos consideraron intensos. Norris ha sido cuidadoso al no revelar demasiado sobre esas sesiones, insistiendo en que nunca fueron lo suficientemente intensas como para ser consideradas peleas reales. También afirmó que una pelea entre ambos nunca fue algo que ninguno de los dos deseó. Mientras filmaban El Camino del Dragón, surgieron rumores de que Bruce Lee y Chuck Norris habían tenido un combate secreto, a contacto completo, en un pasillo en algún lugar. Sin embargo, según las propias declaraciones de Norris, eso probablemente nunca sucedió. Aún así, la especulación se niega a desaparecer. Por su batalla en pantalla y las impresionantes habilidades de ambos, muchos se han preguntado, ¿quién ganaría si Chuck Norris y Bruce Lee se hubieran enfrentado en la vida real? Tanto Lee como Norris son los artistas marciales más reconocidos de la historia. Ambos impactaron profundamente la comunidad de las artes marciales e inspiraron a muchos a seguir su pasión. Dada su influencia, la comparación entre ambos es inevitable. Ambos nacieron en 1940 y siguieron trayectorias paralelas hasta la trágica muerte de Lee en 1973. Bruce Lee popularizó las artes marciales como nunca antes. Dominó múltiples estilos, combinó filosofía con práctica y creó su propio enfoque, el Jeet Kune Do. No solo entrenó su cuerpo, sino también su mente. Su velocidad y reflejos lo convirtieron en uno de los luchadores más adaptables de su tiempo. Su primer combate público ocurrió durante la adolescencia en Hong Kong, cuando participó en un torneo de boxeo occidental. Allí derrotó al campeón reinante, Gary Helms, en una pelea que sorprendió a todos. Antes de eso, ya había entrenado en Wing Chun Kung Fu, bajo la tutela de Wong Shun Leung y el legendario Ip Man. Su adaptación de las técnicas al boxeo escolar mostró su capacidad única para transformar lo aprendido en algo personal y devastador. Esa victoria sobre Gary Helms fue la primera y última vez que Bruce Lee participó en un evento competitivo. El por qué nunca volvió a competir sigue siendo un misterio. Pero fuera del ring, Lee estaba lejos de evitar la acción. Creció en un entorno donde las peleas callejeras eran frecuentes. Empezó a entrenar a los 15 años con el fin de canalizar su energía y refinar su habilidad en combates reales, sin reglas. Esa filosofía de lucha realista, de sobrevivir sin coreografía,
marcaría el camino del Jeet Kune Do. Chuck Norris, en cambio, tomó un rumbo distinto. Después de la secundaria se alistó en la Fuerza Aérea, fue destinado a Corea y allí comenzó su aprendizaje en Tang Soo Do. A su regreso a Estados Unidos, trabajó en Northrop Aviation mientras enseñaba karate. En poco tiempo pasó a dedicarse de lleno a sus escuelas de artes marciales. Ambos eran luchadores excepcionales, aunque con enfoques distintos. Bruce Lee prefería la eficacia absoluta, mientras que Norris creía en el sistema, el entrenamiento metódico y la competición formal. Pero ¿quién ganaría en una pelea en su mejor momento? Muchos argumentan que Chuck Norris tenía la ventaja. Su carrera como peleador duró 10 años. Aunque perdió sus primeros 3 torneos, nunca volvió a ser derrotado. En 1966 ganó el Campeonato Nacional de Karate y, al año siguiente, el Campeonato All-Star. En 1968 se convirtió en campeón mundial profesional de karate de peso mediano. Se retiró en 1974 como campeón invicto. Su historial competitivo es impresionante. Cinturón negro en Jiu-Jitsu, Judo, Karate y pionero en el desarrollo del karate de contacto completo en Estados Unidos. Después de su colaboración con Bruce Lee, Norris se inspiró para desarrollar su propia carrera en el cine de acción. En los años 80 se convirtió en una superestrella mundial. Algunos dicen que su fuerza y experiencia habrían bastado para derrotar a Lee, otros que la velocidad de Bruce era inigualable. Pero en deportes de combate, la velocidad sola no garantiza la victoria. El velocista más rápido no siempre gana el oro. Lo mismo aplica en MMA, UFC o PFL. Por ejemplo, Chuck Norris peleó varias veces contra Joe Louis, considerado uno de los mejores karatecas de todos los tiempos. Norris ganó 4 veces y solo perdió una, y aunque esas peleas tenían reglas de competición, demostraban su habilidad técnica y adaptabilidad. En la cultura contemporánea, Bruce Lee es visto como un mito, casi con habilidades sobrehumanas. Mientras tanto, Chuck Norris ha sido inmortalizado en la cultura pop, con chistes exagerados que lo convierten en un personaje satírico. Inevitablemente, aunque Norris tenga un historial competitivo más extenso, fue Lee quien se convirtió en el símbolo global del maestro de Kung Fu. El debate sobre quién ganaría entre Bruce Lee y Chuck Norris sigue sin resolverse. Norris ha elogiado la velocidad de Lee en muchas entrevistas. Otros creen que la fuerza y el tamaño de Norris le habrían permitido dominarlo. La realidad es que, aunque en El Camino del Dragón el personaje de Bruce Lee ganó, una pelea real entre ambos habría sido cerrada y reñida. Ambos poseían un conjunto de habilidades único. La adaptabilidad, velocidad y filosofía de Lee se enfrentaban a la experiencia, fuerza y resistencia competitiva de Norris. Hasta hoy, Norris evita responder directamente si alguna vez pelearon fuera del entrenamiento o quién habría ganado realmente. Lo que sí sabemos es que ambos se respetaban profundamente. Chuck Norris ha dicho que pocas personas pueden igualar la determinación y dominio de Bruce Lee. Lo llamó un actor natural y un rival formidable. En la película, Bruce interpretó a Tang Lung, un hábil artista marcial que protege el restaurante de su familia. Norris interpretó a Colt, un implacable luchador occidental. Su enfrentamiento en el Coliseo Romano fue una obra maestra de 10 minutos de intensidad. No fue solo una escena, fue un choque legendario de 2 titanes. La actuación de Norris dejó una impresión duradera. El Camino del Dragón no solo fue un éxito, fue un fenómeno. Se convirtió en la película más taquillera en la historia de Hong Kong en ese momento, hasta que otra película de Bruce la superó al año siguiente. Costó solo $145,000 y recaudó más de 60 millones en todo el mundo. Ajustado a la inflación, eso supera los 700 millones. En una entrevista, Norris recordó una anécdota divertida. Hay una escena donde lanzo a Bruce al suelo y él me agarra del pecho y me arranca un puñado de vello. Recibí una carta de un hombre que decía: mi hijo y yo vimos la película 26 veces. ¿Bruce realmente te arrancó el vello del pecho? Porque si es así, eres un semental. Ese detalle pequeño se convirtió en uno de los muchos elementos crudos que hicieron la pelea tan icónica. A diferencia de las peleas de Hollywood con cables y efectos, aquí no había trucos, solo habilidad real, fuerza, velocidad, intensidad. La escena fue tan auténtica que muchos pensaron que la rivalidad era real. Pero no era así. Eran amigos, entrenaron juntos, se admiraban profundamente. Bruce Lee y Chuck Norris crearon juntos una escena que sigue siendo el estándar de oro del cine de artes marciales.
Fue filmada sin permisos, bajo la vigilancia de guardias sobornados. Solo tenían 1 hora para capturar la escena en el Coliseo. Cada golpe, cada bloqueo, cada respiración tenía que ser perfecta. Y lo fue. Esa pelea dejó historia. Porque no fue una actuación, fue poesía marcial. 2 maestros enfrentándose para crear algo eterno.